Buenos días. Celebramos hoy la memoria de Santa María Goretti, virgen y mártir. Celebramos la Eucaristía con mucho amor. Hoy la ofrecemos por el alma de Carlos Enrique Gómez Márquez, intención Débora Gómez de Torres. También oramos por las necesidades de la Iglesia, por los enfermos, por todas aquellas personas que están trabajando en beneficio de erradicar este mal del COVID-19, oramos por nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que el pueblo de Israel es el origen de nuestra fe. En el pueblo de Israel se originó la fe. Digámoslo, se instituyó la religión judía. Y nosotros somos herederos de la religión judía. De hecho, Jesucristo es el rey de los judíos, ¿cierto? Pero nuestra religión no se llama judía, sino cristiana, porque nosotros seguimos a Jesús, a Cristo, al ungido, al elegido de Dios. Volvamos a Israel. Israel es un pueblo entre los pueblos, pero es un pueblo especial, porque es el pueblo que elige Dios para manifestarse y para desde allí ofrecernos la salvación a todos los hombres de todos los pueblos. Israel, podríamos decirlo de alguna manera, es como tan utilizado el término ahora, es el pueblo piloto de la salvación. Y es un pueblo que, teniendo tantos privilegios con Dios, es un pueblo que rompe alianzas, es un pueblo infiel, es un pueblo que busca otros dioses, es un pueblo que en definitiva es pecador. Y nos encontramos hoy con el profeta Oseas, en el capítulo 8. Y Oseas va a ser el esposo de Israel. Inclusive en otro texto de Oseas es llamado a casarse con la prostituta. Y la prostitución es como el símbolo del pecado en todas sus manifestaciones. Oseas recibe la misión de Yahvé de ser el esposo de Israel, del pueblo. ¿Para qué? Para que este pueblo se salve. Y Oseas recibe esta misión para enfrentarse a una realidad de pecado. Pero Oseas sabe que su misión es salvar a Israel. Hoy, trayendo esta historia a la actualidad, podríamos decir, los que creemos en Cristo, los que hemos sido rejuvenecidos por la gracia de Dios, estamos llamados a cumplir una tarea. Y la tarea es salvar al hermano. Es propiciarle los medios, los recursos, para que este hermano nuestro, y nosotros mismos, por supuesto, descubramos el camino que nos lleva a la liberación de nuestro pecado, de nuestra miseria, de nuestra pobreza espiritual y material. Tenemos que unirnos en el amor, tenemos que unirnos en la fe, tenemos que unirnos en la esperanza para dar una respuesta a Dios que quiere salvar. Cada uno de nosotros podría ser un Oseas que asume la tarea de salvar al que está perdido, de salvar al que está en la oscuridad, de salvar al que hoy no conoce a Dios, de salvar a los que le rezan a muchos dioses para que descubran a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
como el único y verdadero Dios, al que hay que escuchar, al que hay que seguir, al que hay que amar, al que hay que anunciar. Hoy celebramos también la memoria de la mártir y virgen Santa María Goretti. Es una muchachita que murió de 12 años, víctima de aquel que la quería para él, que la quería violar. Y ella prefirió la muerte antes que darse al gusto de ese hombre. ¿Qué mueve a Santa María Goretti a despojarse de su vida para ofrecerse a Dios? El amor. Pero nos podríamos preguntar, ¿dónde nació el amor de Santa María Goretti? En su familia. Una familia campesina, una familia humilde, una familia que amaba intensamente a Dios. Qué bueno recuperar ese valor de la familia que se llama amor a Dios, confianza en Dios, responsabilidad de papás y mamás de educar, de formar a sus hijitos en el amor de Dios, en la confianza en Dios, en la seguridad en Dios. Eso fue lo que adquirió Santa María Goretti de sus papás, la seguridad en Dios. Y Santa María Goretti tal vez no conocía la palabra de Dios a su perfección, era apenas una niña, pero en su corazón sí. Y ella cumplió lo que San Pablo dice: todo lo estimo basura con tal de tener a Cristo. Ella prefirió morir con tal de tener a Cristo. San Pío XII resalta el día de la canonización de Santa María Goretti, la fortaleza de esta niña, la capacidad de amar de esta niña, la capacidad de decisión de esta niña de ofrecerse totalmente a Dios. A nosotros hoy, tantos adultos, nos debería dar vergüenza frente a esta mártir y virgen. Nosotros a veces tan presumidos, tan temerosos para confesar a Cristo, tan temerosos. No nos puede dar miedo confesar a Cristo, no nos puede dar miedo confesar la fe. Es un reto para este siglo XXI, confesar a Cristo, confesar a Dios, amar la iglesia, vivir en la iglesia y vivir como familia cristiana. Amén. Ofrezcamos también nuestra oración al terminar la Eucaristía por todos los obispos de Colombia que hoy inician su conferencia ordinaria por medios virtuales, para que el Señor los ilumine, que lo que conversen, los temas que analicen, sea en beneficio de la Iglesia colombiana, en crecimiento, en decisiones que favorezcan la apertura de la Iglesia, de los templos parroquiales, que volvamos más o menos a una normalidad lo más pronto posible. Que el Señor Dios, que los escogió a ellos como portavoces de la fe en medio de sus diócesis, los ilumine, los guíe, los proteja, y que se unan todos en una sola voz, la voz de la Iglesia, que suplica al Padre Todopoderoso por el restablecimiento de la normalidad en nuestro mundo. Amén.